Ahí sí, ya. Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Bueno, recién estábamos comentando de qué se va a tratar, pero la idea es que todo quede respaldado en el video porque si hay alguna duda, de aquí va a surgir o de la discusión más adelante, ¿ya? Eh, Como les decía, hoy les voy a presentar la prueba. Para eso voy a compartir con ustedes el link donde está toda la información asociada a la prueba. Ese link lo tengo alojado mientras tanto para poder comentarlo, ¿cierto? Con ustedes en una carpeta de Google Drive que ya ustedes ya tienen acceso. Está en el mismo link que les compartí. Si es que alguien necesita acceso adicional, me lo pide. Yo también voy a compartir el acceso a la carpeta. Creo que por aquí se puede hacer. Obtener enlace, ¿sí? Para que lo puedan revisar. Voy a dejar para que cualquiera pueda verlo como lector. Bah, ¿qué hice? Nada, po. ¿Ya? Y les cuento. Son dos problemas. ¿Ya? Un problema está relacionado con los ribocitos, rizobios que vimos en la clase anterior, que hoy día voy a volver a explicar de qué se trata. Ya, voy a explicar todo el proceso. Estaba copiando el enlace para dejar el tiro en el chat. ¿Ya? También cuando lo compartan en el LMS, lo voy a dejar el link para que se puedan ir directamente a la prueba. ¿Ya? Déjenme compartir. Y son dos situaciones de análisis físico. La primera situación de análisis físico es lo que veíamos la semana pasada, que era el comportamiento del rizobio, que son estos biofertilizantes. ¿Ya? Yo, como les decía, esta no es una pregunta que sea propia de su contexto, es una aplicación que tienen los geólogos que parece un poco más alejada, pero no tanto si es que uno revisa muy bien la literatura. Y la invitación es a analizar la cinemática de este bichito. ¿Sí? Analizar la cinemática. Hay algunas preguntas relacionadas que las voy a mostrar. Este video tiene la característica de que tiene varios rizobios que se están moviendo, sin embargo, hay algunas particularidades en el movimiento de los rizobios. ¿Ya? Ustedes se pueden dar cuenta, voy a modificar la velocidad, ustedes se pueden dar cuenta, y lo discutíamos en la clase anterior, que hay algunos rizobios, ¿cierto?, que tienen un comportamiento extraño, por ejemplo, este verdecito que de repente desaparece y se funde con el movimiento de este otro. ¿Sí? Pum. Entonces, la invitación es que usted elija uno de estos rizobios y haga el análisis de movimiento. ¿Ya? Para eso tiene que modelar una función, tiene que definir características especiales de su función, tiene que colocar condiciones para la función que va a definir, que voy a explicar dentro de poco. ¿Ya? Y otra pregunta para este problema del rizobio tiene relación con estos rizobios que se encuentran. ¿Ya? Esta pregunta es común para todos. ¿Ya? Hay un micrófono abierto, o sea, que hace ruido. Si lo pueden apagar, por favor. Vale, muchas gracias. Estos dos rizobios se encuentran, ¿cierto? El verdecito con el blanco. Y esa es una pregunta que es común para todos, que es determinar cómo serían las ecuaciones de movimiento de esos rizobios en un modelo matemático simple, ¿cierto? Y resolver el problema. Es un problema adicional, ¿cierto? Sobre todo ustedes que tienen que manejar harta matemática, pues, entonces es un problema que va como anillo al dedo, ¿ya? Entonces, revisemos cuáles son los ítems de la prueba, ¿ya? Yo les voy a hacer entregar esto, se los voy a entregar. No sé si aquí se ve bien. Ya. Entonces, acá están las condiciones, acá están las condiciones de envío. Déjenme cambiar mejor al Excel. ¿A dónde está? Acá, al Word. Sí, y en la primera hoja del documento, voy a revisar si hay algo en el chat. ¿No? Y en la primera hoja del documento les cuento cómo ustedes tienen que enviarme la prueba. ¿Ya? Yo no sé si todavía, si todo el mundo aparece en el portal. Hemos tenido hartos problemas con el portal, entonces, para evitar cualquier complicación, me lo van a enviar por correo electrónico de aquí a cuando sea el plazo de la entrega de la prueba. Que en principio, ¿cierto? Y es lo que tenemos que tender a hacer, porque si no vamos a ir descontando puntaje, ¿cierto? Es en una semana más. ¿Sí? La prueba se entrega en una semana más al finalizar el día. O sea, el próximo jueves, ¿cierto? A las 11:59, ¿cierto? Es el plazo de entrega de la prueba, a las 23:59. ¿Cómo? A través de mi correo electrónico. ¿Sí? Y tiene que enviarme un archivo PDF respondiendo las preguntas de la prueba. Y la idea es que el archivo
el nombre del archivo PDF sea todos los nombres de los participantes. El primer apellido con el primer nombre. ¿Sí? Y así por orden alfabético, los apellidos. Eso. ¿Ya? Y el asunto del correo electrónico tiene que decir prueba 1. Bueno, aquí me equivoqué, no es tecnología médica, esto es geología. Es que saqué el formato, esto es geología. Y colocan el nombre de los participantes que esos nombres los inventé. ¿Ya? Respecto a la forma de envío. Ahora vamos a la primera pregunta, a lo que estábamos hablando del video de los biofertilizantes. Aquí hay una pequeña descripción de los biofertilizantes, ¿ya? Para qué es lo que sirven, cómo se ocupan, por si alguien de verdad está interesado en los biofertilizantes, porque es un tema que hablan los geólogos, ¿sí? Y en particular, para resolver esta pregunta, hay 4 preguntas, valga la redundancia, ¿ya? La primera es construir una tabla de posición versus tiempo para uno de los rizobios que ve en el campo. Ya en el campo me refiero al video, ¿ya? Usted tiene que elegir uno de los rizobios, ¿cierto? Que son nuestros amiguitos que se mueven, ¿cierto? Tomar uno de los rizobios y calcular la ecuación de movimiento, ¿cierto? Y describir esa ecuación de movimiento, ¿cierto? Usted tiene que buscar la estrategia que más le acomode. Usted va a levantar el modelo matemático de los rizobios. Y nosotros hemos dicho hartas cosas sobre los modelos matemáticos, ¿cierto? En particular de dos que le hemos dado mucha relevancia en este curso. ¿Sí? Entonces, la idea es que utilice toda esa información para construir un modelo matemático que se aproxime de buena manera, tomando como indicador, ¿qué cosa? El valor R cuadrado, ¿cierto? Que hemos calculado utilizando la herramienta de Excel. Porque esta pregunta la pueden resolver utilizando Excel, para que sea más sencillo y puedan visualizarlo, así como hemos visto otros ejemplos similares. Eso respecto de la prueba. Ahora, ¿a qué me refiero yo respecto al grado de validez o al grado de donde las ecuaciones son válidas? ¿Ya? Entonces, voy a ahondar un poquito en ese tema y los invito a que revisemos el comportamiento del rizobio que es verde. Fíjense el verde que está al lado izquierdo. Fíjense que el rizobio verde sube, baja, ¿cierto? Voy a parar, sube, baja y después vuelve a bajar. Si yo tuviese que describir el movimiento, ¿cierto? Yo ahí tengo 3 etapas del movimiento. Uno donde claramente va subiendo, otro donde baja bruscamente y otro donde vuelve a bajar en algo así parecido a una curva. Entonces, yo ahí describí las tres regiones de movimiento, ¿ya? Fíjense para el caso del rizobio que es rojito, esta primera parte, ¿cierto? Fíjense, esta primera parte, hasta como por aquí, es como una oscilación que se va amortiguando. No sé si se lo imaginan. Como una onda, ¿cierto? Que se va decayendo, es una oscilación que va amortiguando. No es el mismo modelo, pero matemáticamente es la misma forma, es lo que yo pienso, ¿sí? Entonces yo si tuviese que describir el rojo, haría hasta aquí y después de otra forma para abajo. La idea es que ustedes levanten sus propios modelos y que después podamos ver a través de la comprobación del R cuadrado cuál es el mejor, sin ánimo de competencia, sino de que podamos levantar nuestros propios modelos, ¿ya? Sigamos Profe, con la... Dale, las preguntas son abiertas, ¿ah? Dale nomás. disculpe, pero ¿a qué se refiere con eso de R cuadrado? Es que, o- Ah, cuando nosotros ocupábamos la herramienta de Excel, no sé si se acuerdan de esas clases, ocupábamos la herramienta Excel para calcular la ecuación. Teníamos los puntos, le pedíamos a Excel que tirara la curva y después nosotros veíamos el polinomio que se ajustaba mejor y el factor R cuadrado, que es el parámetro de ajuste de la curva, ¿sí? Mientras ese número sea más cercano a 1, mejor es la aproximación. Eso, entonces ese es un indicador matemático de teoría de ajustes. Entonces tenemos ese ajuste y después podemos hacerle nosotros algunos perdón, a la curva que estamos haciendo. A eso me refiero, ¿ya? ¿Con eso logré responder la consulta? ¿De dónde sale el R cuadrado? ¿Aló? sí, no. Sí, ¿no? ¿Por qué no? No porque no caché, pero sí porque ya caché que está en el Excel y es como algo que sirve en eso. Ya, Pero, pero mira, si salgamos al tiro de la duda, pues si la idea de la prueba es eso, que se vayan sin dudas y que puedan trabajar. Y trabajar en la física, pues yo no quiero que tengan problemas con la matemática. ¿Ya? Entonces vamos a un ejemplo. No, miento. Documentos, pregrado, primer semestre de 2021. Ya, este es un ejemplo de sus compañeros de agronomía, que tengo hartos datos aquí. Ya, entonces tengo la prueba 1 acá. Tal que soy Pau. Guau.
Entonces, un ejemplo concreto, ya cualquier dato no va a estar lo mismo. Maíz. Entonces, fíjate acá tenemos los datos del maíz, ¿cierto? Ah, no te creo, qué mala onda. Mala onda. A ver vamos que funcione. Ahí sí, ya. Tenemos los datos del maíz y que se cargue esta cuestión. Ya. Y, por ejemplo, voy a tomar estos datos y los voy a graficar. Esta primera columna. Entonces, tomé la columna. Tomé la columna. Esto es sin razonamiento. Estoy llegando y calculando. No estoy reflexionando nada. ¿Ya? Solamente para mostrar cómo se hace la operación, no te crees. Cómo se hace la operación. ¿Ya? Ahí sí. Entonces, voy a tomar estas dos columnas. Me falta un mouse. Voy a tomar estas dos columnas. ¿Sí? Le voy a decir a Excel que hago un gráfico y quiero un gráfico suave de puntitos. Ese en particular. ¿Ya? Y aquí me voy a hacer clic a esto, no me resultó. Me voy a agregar elementos al gráfico, línea de tendencia, y ahí ajusto qué curva quiero. Una lineal, una extrapolar, una curva línea media. Veamos un polinomio de otro orden. Acá. A ver si puede hacer algo esta cosa. Y coloquemos un polinomio ya de orden 5, ya va a decir, para jugar, ¿eh? Y fíjate que yo acá después le coloco seleccionar el valor de R y presentar la ecuación. ¿Sí? Y acá en el Excel me apareció la ecuación, ¿cierto? Hay que interpretar esta ecuación, hay que interpretar qué es lo que dice esta ecuación, y acá me sale el valor de R. Y resulta que mientras el R sea más cercano a 1, mejora la aproximación. Eso lo vimos en el ejercicio de la Amaranta, creo, que lo conversamos. ¿Ya? Con eso, ¿logré ayudarte más o orientarte a cómo encontrar el valor R y la relación con el polinomio y la función? ¿Aló? Sí, sí. Ya, pues, perfecto. Entonces, vamos para atrás, po. No quiero hacer nada, no quiero guardar nada. Estoy enojado. A ti tampoco, no quiero guardar nada. Ya. Profe, ¿Dime? ya, llegados a que hacer ese punto, pero la tabla de los valores nosotros deberíamos hacer como un sistema coordenado en el punto que empieza el bichito a moverse y ahí vamos Uf. colocando los puntos. No sé. Esas son decisiones que ustedes tienen que tomar. Nosotros hemos discutido abiertamente de qué es lo que significa hacer el sistema de referencia, definir el observador. ¿Dónde lo van a definir ustedes? Esa es una decisión que ustedes toman. Pero lo que dices tú está bien, pues, o sea, profe, ¿lo puedo tomar desde aquí? La pregunta es, ahora, ahora yo te pregunto al revés. ¿Esa propuesta es válida o no? ¿Qué significa esa propuesta? Eso debería quedar súper claro, porque es uno de los objetivos del curso, entender la definición de esas cantidades. ¿Ya? ¿Con eso logré ayudarte, Sebastián? ¿O te dejé peor? Sí, sí. ¿Sí? Ya, bacán. Sigamos con la pregunta, ¿les parece? Entonces, vamos con lo que sigue, porque después habla de que yo una vez que tenga la tabla, bueno, perdón, no, quiero ahondar un poquito más en esto. Porque aquí dice que contiene una tabla de posición versus tiempo de uno de los risobios que yo tomo, ¿ya? Es súper difícil que ustedes lo puedan hacer tomando este resultado. Claro, porque por ejemplo yo voy a tomar mi sistema de referencia acá como está planteado en el ejercicio y voy a seguir el risobio rojo, entonces en el instante cero está aquí, po. Entonces el punto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, algo, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, algo, 8, algo. ¿Sí? Entonces tienen que definir bien eso. Tommy, perdón, mi sobrina. Tienen que definir bien eso. ¿Ya? Bueno, una vez que logren hacer eso, después tienen que dibujar vectores posición, vectores velocidad media, vectores velocidad instantánea, dependiendo de lo que sea la pregunta, pero todas esas estrategias las revisamos en ejercicios de clase. Ahora, lo que quería decir, que se me había ido la onda. Es difícil que puedan hacer unas ventanas temporales lo suficientemente buenas como para obtener una buena aproximación. Ustedes podrían atreverse a ocupar la herramienta de Google, ¿cierto? La propia que te da aquí el videíto para colocarle que el video se mueva o se vea con 0.25
con velocidad 0.25, ¿ya? Para poder tener una buena resolución temporal. Lo que a mí me gustaría que hicieran es que descargaran algún programa gratuito para poder ver edición de videos, ¿ya? Yo no descargué ninguno en este computador porque es el computador de la U y no puedo descargar cuestiones, ¿ya? Sin embargo, hay programas re buenos que son gratuitos. Por ejemplo, el Fiji, ¿ya? Yo voy a dejar escrito ahora en el chat dos programas gratuitos para ver videos, ¿sí? Por ejemplo, el Fiji y el Imagen Chi. Estos dos programas son gratuitos de edición de video y son tan bacanes que uno ve los fotogramas. Ve fotogramas por fotograma. Y si son 60 FPS, son 70 fotos por segundo. Tendrían una súper buena resolución numérica para hacer una súper buena aproximación. ¿Ya? Yo lo que quiero es que no hagan los puntos evidentes, sino que analicen un poquito, porque mientras más puntos, mejor es la aproximación. ¿Sí? Y eso ayuda a hacer más robusto su modelo matemático. ¿Ya? Profe, Eso una pregunta. respecto. Dale, cuéntame. La aproximación del gráfico de posición contra tiempo Ujú. tiene que ser de los 20 segundos. Excelente pregunta. ¿O puedo tomar como estos 5 segundos tengo esta posición con este tiempo? A ver, creo que no te estoy entendiendo bien. Tú me estás diciendo. ¿Podrías repetirme la pregunta? Porque creo que no te entendí Ya. para nada. Porque, a ver. Sí, a ver, es que la pregunta en sí es, ¿hay que definir el tiempo y la posición en los 20 segundos o puedo colocar un intervalo? Así como Bueno, del segundo 7 al segundo 12. pero es que ahí solamente vas a. Tu risovio, ¿dónde se mueve? ¿Cierto? ¿Dónde se mueven? ¿En qué escala temporal? Eso tiene relación con la validez del modelo, po. O sea, si tu risodio está nadando los 20 segundos, tienes que modelar los 20 segundos. Y por supuesto que es mucho más interesante que un risodio que nade 3 segundos. Desde el punto de vista cinemático, puedo aprender más cosas, puedo ver que hay más movimiento. Eso, ¿sí? Ahora, si tú quieres analizar una ventana temporal de un risodio, que por ejemplo el rojo, ¿ya? Y no quieres analizar todo el movimiento, sino que quieres analizar la mitad del rojo, pucha, vaya a quedar cojo, pues yo como, no sé, yo como Carlos Paiva personalmente quedaría con la duda de qué pasó con el resto, pues, cómo sigue el modelo. ¿Se aproxima igual? ¿Se puede aproximar al movimiento como una circunferencia? ¿Qué quiere decir eso? Me preguntaría eso, no sé. A eso los estoy invitando, ¿ya? La idea es que no hagan, no sé, 20 puntos, no hagan unos 80, pues, unos 100 puntos. Si son 3 personas y hay programas que hacen esa cuestión automática, tienen que buscarlo, en particular esos dos. Entonces, atrévanse a hacer ese tipo de análisis porque les va a servir. ¿Ya? Esa es la invitación. ¿Con eso logré responder la consulta o quedó ahí todavía algo dando vuelta? No, ya, ahí sí ¿Sí? está bien. Ya, Víctor, bacán. Ya, pues, sigamos porque después, una vez que uno hace la colección de puntos, tiene que hacer el modelamiento matemático, tiene que calcular la velocidad instantánea, velocidad, aceleración instantánea, y nosotros sabemos calcular eso, ¿ya? Pero es importante entender el modelo. Y nosotros en este curso hablamos de dos modelos, uno lineal y uno cuadrático. Tiene implicancias, consideraciones importantes físicas que las analizamos, ¿ya? Y recuerden que este movimiento, ¿en cuántas dimensiones debería resolverlo yo? ¿En cuántas dimensiones se resuelve este problema para el risodio? Les pregunto a ustedes. En dos se supone. En 2 dimensiones. O sea, en 2 dimensiones. Es la aproximación. ¿Sí? Y supones es una súper buena palabra porque nosotros sabemos que el risodio puede nadar, pues sube y baja, se mueve en 3 dimensiones. Sin embargo, la estrategia de la cámara, como les contaba la vez anterior, deja una distancia focal fija que solamente ve los risodios que nadan a esa altura. Entonces es un buen supuesto, como dice Sebastián. Se supone que en 2 dimensiones, claro, porque lo otro lo estoy obviando. ¿Ya? Entonces, acuérdense de que voy a obtener dos velocidades, una en el eje X, otra en el eje Y, que es parte del vector velocidad. Voy a obtener dos aceleraciones, una en el eje X, otra en el eje Y, pero que es parte del vector aceleración, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen que hacer en la primera pregunta, ¿ya? Hasta ahí, consultas, preguntas, ¿algo que quieran ver o va clara la primera pregunta?
¿Estamos bien? Perfecto, ¿ya? Sigamos con la Profe, segunda tengo una pregunta. pregunta. Dale, Sebastián. ¿Hay un número mínimo de puntos que haya que colocar? El número mínimo que tú coloques en realidad va a hablar de la calidad de la aproximación. Si yo estoy viendo, por ejemplo, una curva, por ejemplo, si yo como revisor, ¿ya? Y esto es un buen ejemplo. No tengo la. Si yo, por ejemplo, como revisor tengo, no sé, mi plano cartesiano. Tengo los puntos en el espacio. Mira cómo estoy dibujando. Se ve súper mal, perdón. Es que no tengo mi lápiz. ¿Ya? Tengo los puntos en el espacio. ¿Qué hice? Tengo los puntos en el espacio. ¿Ya? Tengo los puntos en el espacio. Y tú me dices, ya, yo aproximo una cuadrática, ¿cierto? Perdón por el dibujo, pero no tengo mi lápiz. Aproximo una cuadrática. Yo, la verdad es que estaría mucho más feliz si tú me aproximas una cúbica. Pero eso depende del número de puntos que tengas, po, porque si tienes más puntos y, por ejemplo, te das cuenta de que en realidad ese punto de ahí fue algo que escapó porque hubo un suceso especial, claro, tú te das cuenta que es cuadrática, ¿ya? Eso es lo que los estoy invitando a hacer, a que se metan en el corazón del movimiento del cuerpo. Porque resolver problemas de carritos que se encuentran y cosas de todas partes, esto no está en ninguna parte. Y este es el análisis que necesitamos para los futuros geólogos, pues. Tienen que tener capacidad de análisis desde la observación, no desde dos carritos que se encuentran desde la ciudad a la ciudad B. Eso es un ejercicio básico, que es para colegio, no para universidad, creo yo. Pero, y por eso, pues estoy aquí para más matemática. El otro sí, pues. El otro de la ciudad A a la ciudad B requiere mucha matemática. Este no, este es análisis físico. Sí, muy bien. Tomás. Perdón, está mi sobrino aquí atacando nuevamente. Tomás, por favor, ¿me das un segundo, por favor? Chale. Sáquese, sobrino. Oh, está grabando. Creo que alguien había comentado algo, ¿no? O escuché, ¿no? Así, ¿no? ¿Alguien había hecho alguna pregunta? Ya, lo imaginé entonces. No, profe. ¿No? Ya, pues entonces, hasta ahí, ¿cómo vamos con la primera pregunta para pasar a la segunda? ¿Bien? Ya. Entonces vamos a la dale. Bueno, no sé si esto pasa en el video, pero ¿hay algún resolve que aparece, desaparece y vuelve a aparecer? Sí, hay episodios que hacen eso, ¿ya? Y es una súper buena pregunta porque si alguno decide tomar uno de esos, tienen que tomar una decisión ustedes de qué es lo que van a hacer, pues. Si ustedes están describiendo el movimiento, ¿ya? Por ejemplo, el rizodio que está acá, el verde con el blanco, que el programa los confunde, mira, fíjense. Y por acá hay otro, parece que se confunde. Cuando vean el video con más calma, el rosado. Fíjense aquí. Este rizodio baja el verde y después sigue bajando, pero el computador piensa que es otro nuevo que le llama rojo. Mientras que este blanco, el computador piensa que desaparece y dice que ahora es mismo verde. Entonces eso no está pasando ahí, po. Yo no estoy observando eso. Claro, porque el computador tiene un problema de análisis, po. El computador no cacha que es el mismo bicho, sino que vio que desapareció y volvió, pero yo con mis recursos me doy cuenta que es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que es correcto para definir el modelo matemático? ¿Quedarme con lo que dice el computador o tener mi visión, mi propia interpretación? Eso. ¿Con eso logré resolver tu consulta? Sí. Es ¿Sí? que yo igual pensé así como que había uno que, no sé, pues que bajaba y después aparecía en otro lado del gráfico. Pero tú Ya, puedes. Ah, pero es que si lo puedes ver, si tú lo puedes ver y el computador no lo describe, claro que lo puedes analizar, pues. sí, pues Está eso ahí, pensé. está ahí. Como- Lo que pasa es que el computador no fue capaz de analizarlo, no fue capaz de interpretarlo. Eso. Sí, pero nosotros sí. Nuestro software todavía es más rápido.
¿Sí? Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta del problema de los rizobios o están ahí en shock? Necesito una especie de feedback para saber si la pregunta les parece o no les parece, po. ¿Les Está parece el bien, está alcance? bien. ¿Está bien? Es lo que es más o menos lo que hemos visto en clase, no es nada distinto, salvo que es ahora otro contexto nomás. ¿Ya? Vamos a la otra pregunta, po. La otra pregunta es más interesante. Entonces, la otra pregunta. Ah, Valentina. La otra pregunta está acá. ¿Ya? Y esta pregunta, a diferencia de esta, porque no les mostré toda la información de la primera pregunta, para que ustedes sepan, y cuando estén resolviendo su prueba, en la rúbrica de la primera pregunta, aquí aparece qué significa tener todo el puntaje y no tenerlo. Para la pregunta 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Nosotros hicimos varias cosas en clase respecto a cómo se escribían las cosas, cómo se escribía un vector, cómo se escribía un gráfico, por qué era importante colocarle un nombre, una pequeña descripción. O sea, hemos hablado de sobremanera de eso. Y lo vamos a seguir viendo en la literatura que van a tener que revisar para la segunda pregunta. ¿Ya? Así que acostumbrémonos a utilizar ese lenguaje. Aquí le coloqué errores ortográficos. ¿Ya? ¿Por qué me refiero a eso? A escribir mal un signo, entendiendo que los signos se ocupan por una razón bien específica. ¿Ya? Entonces ahí está el detalle. Y ahora tengo la otra pregunta, ¿sí? Y no supe cómo colocarle porque es una actividad que espero poder desarrollar con ustedes en la presencialidad. Esa es una de mis expectativas, ¿ya? Si no resulta en la presencialidad, igual lo podemos hacer en el contexto online, pero presencial podría ser mucho más interesante, ¿ya? Sobre todo por el espacio que yo quiero que se genere en torno a uno de los procesos geológicos por excelencia, ¿ya? Entonces vamos a la pregunta y vamos a ver de qué se trata, ¿ya? La pregunta se llama visita desde el hiperespacio. Esa persona del hiperespacio visitante voy a ser yo en este caso, ¿ya? Y la idea es que realicemos un seminario, ¿cierto? Y ahí coloqué toda la definición metodológica de cómo es un seminario en torno al terremoto de Illapel. ¿Sí? El terremoto de Illapel, según lo estuve viendo, tiene mucha referencia y evidencia en torno, no sé por qué, llegué solamente al terremoto de Illapel, pero empecé a leer hartas cosas y me pareció muy interesante, sobre todo porque hay una visión desde el lado argentino y una visión desde el lado chileno del terremoto. Y me pareció muy bueno hacer un seminario sobre eso, ¿ya? El seminario, ¿cierto? Va a ser una estrategia de exposición donde no vamos a seguir el orden que aparece en este cuadro, ¿ya? No van a ser una serie de personas que evalúen a un expositor, sino que yo voy a ser la persona que va a evaluar la visión de todos, imaginándose lo siguiente, ¿ya? Ustedes tienen que imaginarse para esta presentación de que viene un extraterrestre y lo único que sabe el extraterrestre es física. Y lo que sabe el extraterrestre es cinemática. ¿Sí? Y yo como extraterrestre voy a preguntar desde los elementos físicos y cinemáticos, si un marcianeque, ¿ya? De elementos físicos y cinemáticos, cosas que son de índole geográfica. Y cuando sea necesario, usted va a tener que fundamentar o con un elemento o con el otro la respuesta que me está dando. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Ah, ¿cuál es la idea? ¿Ya? La idea es que como ustedes son 3 personas por grupo, ¿cierto? 3 personas por grupo. La idea es que cada uno tome un rol importante. Van a tener que investigar cada uno por su lado. Yo les voy a dar bibliografía mínima, ¿ya? Pero la idea es que una de esas personas sea el vocero del grupo. Y esa persona, el día de la prueba, va a tener el micrófono abierto y yo voy a empezar a hacer preguntas desde el aspecto cinemático. Voy a decir, ¿por qué el terremoto se llama de esta forma? ¿Qué quiere decir cinemáticamente esto? ¿Cuánto fue el desplazamiento desde el punto de vista cinemático? ¿Cómo se fijaron los sistemas de referencia? ¿Cuáles son los instrumentos para medir las variables cinemáticas? ¿Qué características tuvo este impacto? ¿Cómo se relaciona esta escala con este fenómeno cinemático o no tiene nada que ver? No sé si entienden la idea, ¿ya? Y esto está relacionado desde el punto de vista del terremoto de Illapel. Otra cosa interesante de esta pregunta es que yo podría abordar no solamente problemática física, sino que problemática de índole social, porque la información que yo encontré o la información que pueden encontrar en todos lados es vasta, ¿ya? O sea, hablan de todo.
desde el daño al patrimonio nacional y qué significa esto desde el punto de vista de la UNESCO, hasta problemas de carretera que parecen mucho más cercanos, ¿ya? Entonces, entonces veamos el material, ¿sí? Vemos el material. Bueno, sigamos con esto porque esa es la idea de cómo va a ser el seminario. Una persona del grupo, ¿cierto? Va a tener que ir a presentar el grupo y por supuesto, ustedes también van a poder ayudar, los que están atrás. Sí, uno solamente va a ser la voz, pero los otros pueden estar atrás ayudando con la información. Pueden ocupar las propias TICs que ustedes manejan para poder estar hablando sobre el tema o las mismas Teams para poder ir dándose mensajes, ¿ya? Además de tener esta estrategia, ¿cómo va a ser la evaluación? Porque vamos a evaluar en formato seminario. Perdón, están vendiendo papas acá afuera. Vamos a evaluar en formato seminario. ¿Sí? La idea es que trabajemos esta experiencia como si fuese un taller. ¿Sí? Y por eso también me atreví a colocarle la descripción de cómo funciona un taller, para que después ustedes lo lean con calma. ¿Ya? ¿Cómo funciona un taller? ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a tener que investigar sobre un tema que es el terremoto de Illapel, los múltiples terremotos de Illapel. ¿Sí? Entonces, veamos esta parte. ¿Ya? Veamos esta parte. Porque dentro del material bibliográfico que yo les estoy compartiendo, ¿cierto? Hay un link de una página web, ¿cierto? Hay un link de una página web que aparece. ¿Cómo hago que salga esa cuestión de acá arriba? ¿Estás escuchando? Está bueno. Está viendo esto. ¿Cómo hago que salga eso? Sale, sale, sale. Sale. No sé cómo hacer que salga esa cosa. Mm. Pero tengo un link. Ah, lo puedo sacar de acá. Tengo un link de el primer documento que revisamos en torno a el terremoto, ¿ya? Que fue lo que vimos la semana pasada. Que es esto, ¿ya? Del gobierno de Argentina. Y el gobierno de Argentina tiene esta página donde habla del terremoto, ¿cierto? Y presenta algunos datos, empieza a hablar de el tipo de instrumental que se utilizó. La idea es que ustedes lean esto, ¿cierto? Aparecen algunos gráficos interesantes, algunas condiciones, dónde están las estaciones, para imaginarse la ubicación, ver qué significa, ¿cierto? Aquí hay mucha información física, mucha, 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 mucha. Este problema es muy enriquecido, al menos desde mi perspectiva, ¿ya? Y en esta misma página aparecen otras informaciones sobre los sensores y cosas adicionales, ¿ya? Este sería como el material inicial. Y aparte de eso, yo me tomé la libertad de buscar más información, ¿sí? Que les pueda ayudar y que nos pueda ayudar a generar una súper buena discusión en torno a todas las variables cinemáticas. Yo ya me estoy leyendo la información, ya para poder ir entendiendo. Entonces, me voy a ir acá y tengo dos documentos. Uno, un artículo en español, ¿cierto? Donde se habla del terremoto de Yapel. Está la descripción, dicen lo que pasó, hablan de todos los daños, muestran hartos gráficos que yo no tengo idea qué son. Hay que leer todo esto, tenemos que entender el gráfico, tenemos que ver desde este gráfico qué significa, dónde está el sistema de referencia, con qué instrumento se midió, cuáles son las variables físicas para construir ese gráfico. Aquí yo no veo efectos electromagnéticos ni termodinámicos, pues esto es pura mecánica, entonces tiene que resolverse con lo que nosotros estamos analizando, sí o sí. ¿Ya? Ese es el primer documento. Tengo otro documento que quiero compartir con ustedes, que este habla de la física de volcanes y terremotos y su matemática. Este documento es más extenso de lo que nosotros necesitamos, pero probablemente pueden haber tópicos aquí que sean de interés, ¿ya? Acá habla de volcanes, pero en alguna parte debe hablar de los terremotos en forma particular. Yo no les estoy pidiendo que ustedes utilicen esta matemática para resolver el problema, pero de repente leyendo algo que está aquí les puede ayudar y hacer conectar, ¿cierto?, con elementos propios de la pregunta y de las cosas que yo sí voy a preguntar, ¿ya? Y por último, tengo un artículo, ¿cierto?, que se llama La física de los terremotos, jaja. Y aquí habla de toda la física, fíjense, todos los elementos que aparecen todos los parámetros físicos, cómo se determinan. Está bastante complejo, pero es lo suficientemente claro
como que para que nosotros podamos ir desde un entendimiento mínimo a entender esas ecuaciones o estas ecuaciones que están acá, ¿cierto? Con bastante alcance. Entender bien cómo salen esos ángulos críticos. Fíjense, fíjense lo que aparece ahí. Yo veo una ecuación de la recta. Yo no sé qué ven ustedes, ¿cierto? Entonces entendemos cómo funcionan los modelos matemáticos y hay que ver qué se puede lograr, pues. Eso. Bueno, además, en el artículo que está en español, el primero, el que tiene con color, aparecen varios fenómenos físicos y matemáticos que están relacionados con el análisis de movimiento. Aparece, por ejemplo, en alguna parte de análisis de Fourier, aparecen algunas escalas, aparece mucha referencia física en torno a eso. Yo no le estoy pidiendo que usted sea experto en eso, pero mínimamente yo como extraterrestre y que soy experto en matemática y en física, no en geología, ¿cierto? Voy a preguntarles, ¿ya? No con la intención de pillarlos, sino con la intención de que podamos construir conocimiento y ir fortaleciendo lo que hemos hecho hasta ahora, ¿ya? Entonces, esa no siempre, Pedro, no siempre es así, no siempre. ¿Ya? Entonces, no, yo no soy de tierra plana. Yo creo en las fuerzas centrales. Son todos redondos, todos esféricamente, muy parecido a una esfera. Entonces, esa es la prueba. No sé si hay alguna consulta, pregunta al respecto. ¿Les parece desafiante? ¿Está bien? ¿Está mal? Me gustaría tener su feedback y también que entiendan de que la prueba no van a estar solos, po. La idea es que vayamos conversando constantemente. Podemos ocupar la segunda parte de esta sesión para ir viendo temas de la prueba, preguntas que ustedes tengan en particular de la prueba. La próxima clase igual vamos a trabajar esto y la próxima semana igual, ya hasta donde podamos. Entonces, la verdad es que podamos resolverlo en conjunto y yo voy a ir evaluando las cosas mínimas de física, porque yo creo que hemos visto de sobremanera, sobre todo en la primera parte, que es, aunque ustedes no me crean, la más difícil de todas. Es levantar el modelo matemático. Ahora es interpretar las leyes y cosas nomás. Pero la primera parte era la más difícil, ¿ya? Así que eso. Yo no tengo nada más que comentarles, salvo, que me falta una información súper importante de parte de ustedes y que está relacionada con el trabajo y la dinámica de la prueba, ¿ya? Necesito por favor que hoy día me hagan llegar los nombres de los grupos, de los tríos. Recuerden que la prueba es máximo tríos. Pueden trabajar solos o pueden trabajar en pareja, eso lo ven ustedes, ¿ya? Pero necesito, por favor, que me envíen esa información hoy día, porque yo espero de que todos ustedes en algún momento se comuniquen conmigo en una reunión por Teams. De aquí a la próxima semana los canales de comunicación están abiertos. Ustedes me pueden llamar o preguntar cosas en los momentos de hora de trabajo, ¿cierto? Y yo puedo responder su llamada, me pueden llamar para preguntar sobre sus datos. O sea, el espacio para la discusión de la investigación está abierto. Y yo no me voy a cerrar a ninguno de esos espacios, ¿ya? Además, todas las preguntas que salgan desde las discusiones y que sean muy relevantes desde mi parecer, yo las voy a ir recogiendo y las voy a ir escribiendo en el foro del curso. Voy a levantar una cosita en el LMS, ¿ya? Ahí mismo donde voy a dejar la información de la prueba. Entonces, eso es lo que yo espero de ustedes y por supuesto que voy a ir anotando las personas que me van hablando o no, po, porque uno espera que las personas que no te hablan les vaya súper bien, po, las que no te hablan, ¿cierto? Eh, ¿Me puedes preguntar sobre las respuestas de las pruebas? Sí, pero no te voy a dar la respuesta. Te voy a orientar sencillamente. Ustedes tienen que descubrir cómo es. Yo les voy a hacer recordar algunas cosas y que conecten, po, pero ustedes tienen que resolver. Sí. Eso. No sé si Profe, hay consultas. Dale, Pedro. tengo una duda. Eso que la actividad 2, ¿Ya? que era de los volcanes, no estoy muy seguro. ¿Es como una exposición, es como una presentación que hay que hacer? No es una presentación, sino que una persona de cada grupo, ¿cierto? Va a estar en un panel de discusión abierto en la cual yo voy a ir a hacer preguntas. Van a ser puras preguntas de carácter cinemático, pero yo quiero que ustedes me fundamenten su respuesta viendo elementos geológicos. O sea, yo voy a tener que estudiar harto para la prueba, ¿sí? Y voy a ir Ya. haciendo preguntas. Y yo espero que ustedes me respondan con las herramientas que les he dado hasta ahora, que ha sido toda la definición de los sistemas de referencia, cómo funcionan la determinación de las variables, cómo es el instrumental, cuáles son las leyes físicas que están detrás,
cuáles son las nuevas teorías que ustedes van a... Hay harto nombre de teoría, cosas súper famosas. Por ejemplo, transformada de Fourier. Aparece varias veces. ¿Qué es la transformada de Fourier? Yo espero que ustedes entiendan o al menos me hagan la pregunta en algún momento, pero que nazca de parte de ustedes. Entonces, eso es lo que voy a ir evaluando. ¿Ya? Y por supuesto, de la mano, con todo lo físico, porque van a tener que tener numeritos, calcular alguna cosa para determinar algo. ¿Sí? Eso. Esa es la idea. ¿Ya? No sé si consultas o perdón, Pedro, y en ese momento van a estar las personas con el micrófono abierto o en presencial y voy a estar yo. Y yo voy a llevar una serie de preguntas y voy a ir viendo cómo responden. Todos pueden ir respondiendo de una pregunta. O sea, yo puedo hacer una pregunta tan sencilla como ¿cuántos centímetros se movió? Y alguien podría responderme, pero la otra persona puede decir, sí, se movió esto en esta parte, pero en esta parte se movió esto otro, porque, bla, 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 bla. Y alguien puede venir y decir, sí, porque en realidad el vector velocidad en esta parte hizo tal cosa. O sea, eso es lo que yo voy a estar esperando. Que ustedes me hagan un análisis crítico, porque tenemos gráficos, informaciones y datos en el material que les estoy entregando que me permite hacer eso. Me lo permite. Y si no, tenemos que buscar alguna forma de que los datos hablen, que esa es otra cosa. Y tenemos una semana para hacer esas dos cosas, dedicarnos a hacer eso, en el tiempo de aprendizaje autónomo y en las horas de clase. Así que eso, pues, tenemos tiempo de sobra, son como 16 horas en una semana. Las 8 de autónomo más las 8 de clase. Así que además que se alcanza. Pero hay que estar concentrado, ¿ya? Así que a leer y calcular. Vamos, Chile, ¿verdad? Hay 10 partidos Chile. ¿Sí? Profe, Eso. Dime, Matías. en qué capítulo del Serway podemos apoyarnos? Que usted sepa. Apoyarse para responder la prueba en particular, en ninguno. En ninguno. No, como Apoyarte para la para teoría estudiar. física, veamos, po, porque el Serway en el índice tiene que decir cinemática, hasta cinemática en una en dos dimensiones, hasta ahí te sirve. ¿Sí? Espera un poquito, mi sobrino, dame un segundo, por favor. Yo. Ya, perdón, volví. Eso, ¿a quién van a banear? Bueno. Eso, pues chicos, no sé si tienen consultas. Yo creo que lo primero que tienen que partir es analizar primero el primer video, empezar a leer las otras cosas, partan por la información que está en español, háganse una idea de lo que está pasando, ¿cierto? Hay muchos datos de daño social que hubo en ese terremoto, podríamos conectarlo con las variables cinemáticas, ver la razón del por qué, o sea, hay harto que podemos discutir respecto al tema. Sin embargo, yo cuando evalúe voy a partir solamente de las variables cinemáticas. Ustedes son los que tienen que dar el contexto y dar fundamentación. ¿Sí? Así que eso. No sé si hay más consultas. No sé si hay más consultas. Surrender. No sé si hay más consultas. ¿Todo claro? ¿Ya? No sé qué les parece. ¿Nos quedamos discutiendo algún video? Me gustaría dejar la primera parte de la grabación hasta aquí. ¿Sí? Profe, no sé si respondió, es que no lo escuché, el tema del capítulo del libro Sí, relacionado con este tema. sí, en el Segway hay como dos o tres capítulos. Hay uno que es solamente de vectores, uno que es de cinemática y otro que es de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Están separados así. Ya, ¿Ah? ya. Creo que es el Vectores, 1, 2, cinemática creo y que es el 1, 2, sí, creo que es el 1, 2, 3 o bien es el 2, 3, 4. Esos deben ser del Segway, ¿ya? Recuerden que el Segway lo pueden buscar directamente en ya, profe, internet, gracias. tú escribís y sale, así que no hay drama, ¿ya? Ok. No sé si hay más consultas al respecto. ¿No sé si hay más consultas? ¿No? Entonces, eh, como yo les dije, todas las sesiones de Profe, clase. Dale, Daniel. ¿cuándo se entrega? Hasta la próxima semana.
A esta misma hora. No, hasta la próxima semana. Hoy día es jueves, hasta el jueves hasta las 11:59 de la noche. Ahí el tema de la presentación va a ser. ¿Cuándo? El tema de la presentación lo vemos después. O sea, una cosa es responder la primera pregunta, que esa es la que yo les estoy pidiendo hasta la próxima semana. Solamente la primera. Y la otra va a tener que ser cuando nos podamos ver en la presencialidad inmediatamente después de eso, que sería la clase del viernes. La clase del viernes de la próxima semana. Que ahí Ah, ya. tenemos hasta ese momento para coordinarnos cómo lo vamos a hacer. O sea, si nos vamos a ir directamente todos a la U, las personas que tenemos que estar en presencial, o van a ver algunos en su casa, o bien lo hacemos todos en la casa, dependiendo igual lo que sea más cómodo, ¿ah? Como para estar bien conectados, pues si tenemos que discutir, ¿sí? Eso. Así que de eso se trata. ¿Sí? Solamente se envía la respuesta de la primera prueba, de la primera pregunta. La respuesta de la segunda pregunta va a haber una rúbrica, ¿cierto? Que vamos a resolver ese mismo día. ¿Ya? ¿Con eso estamos claros? Creo Sí, que voy a profe. Sí, Ya, gracias. bacán. ¿Hay más consultas? ¿No? Ya, pues entonces dejamos la sesión, la primera parte de la sesión hasta aquí. Yo no sé si van a tener preguntas de la prueba. Yo voy a estar disponible durante la hora que nos resta para responder sus preguntas. Así que ustedes me dicen, pues, si nos quedamos directamente, hacemos un break y volvemos, o ustedes me van llamando y respondemos las preguntas en forma individual. Ustedes me dicen. ¿A dónde hay que mandarle los grupos? Que una persona, porfa, me los mande a mi correo. Una sola Vale, persona, por favor. ¿Ya? ok. Ya, pues entonces, ¿les parece? Profe, ¿no se lo ¿Hacemos habían un break? enviado la Catalina? Roberto? ¿Sí? No No, creo. la verdad es que no tengo registro de eso. A lo mejor yo estoy perdido. A lo mejor yo estoy perdido. ¿Ya? Pero no tengo registro de eso. Pero si me lo mandaron, ¿me lo podrían reenviar, porfa? Porque debe estar perdido en los cientos de correos que recibo. ¿Ya? Y eso, voy a cancelar la grabación y ahí se fue.